todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Charles de Beaumont. Él sería un espía, diplomático, esgrimista y militar francés que llegó a ser muy popular por vestirse como una mujer y adoptar la identidad de Mademoiselle Beaumont durante una buena parte de su vida, siendo su verdadero sexo un gran misterio para su tiempo, aunque también fue un quebradero de cabeza para algunos de sus contemporáneos. Esta biografía está realizada por petición de Allen Misuke, Sara Pérez, Mr. Mann, Armand Merlin y Tía Siniestra. Charles Geneviève Louis-Auguste André Timothy d'Eon de Beaumont nació el 5 de octubre de 1728 en la población de Tonnerre, en Francia. Fue hijo del abogado Louis d'Eon de Beaumont y de la esposa de este, Françoise de Chavançon, que era hija del comisario general de los ejércitos de España y Francia. Según se recoge en uno de sus propios escritos, él tuvo un nacimiento un tanto especial, ya que nació coronado, es decir, que una parte de la placenta cubría su cabeza, y esto era considerado como una señal de que aquel niño tendría una vida brillante, aunque también se dice que el propio médico que asistió al parto fue incapaz de determinar si el recién nacido era un niño o una niña, tal vez por una malformación que sufría en sus partes íntimas. Ante este problema, se decidió criar al recién nacido como un varón y recibió 6 nombres, 3 masculinos y 3 femeninos. Charles fue un buen estudiante y le gustaba asistir a la escuela, llegando a ser considerado por sus tutores como un alumno estrella, y como era habitual, se esperaba de él que siguiese los mismos pasos que su padre, es decir, que fuese abogado. Así que cuando tenía 15 años de edad, inició sus estudios de Derecho en París, siendo acogido en dicha ciudad por un tío paterno suyo. Una vez más, el muchacho destacó como un estudiante sobresaliente, llegándose a graduar en Derecho en el año 1749, cuando ya tenía 21 años de edad. Charles empezó a trabajar como secretario para algunos políticos de su tiempo. Después se convertiría en censor de historia y literatura, para posteriormente ejercer la abogacía, convirtiéndose en el abogado más joven que trabajó para el Parlamento de París, aunque su vida no solo se basaría en ir escalando puestos, ya que él sentía una gran pasión por la literatura, así que no tardó mucho en empezar a publicar algunos artículos sobre política. El caballero d'Eon pronto se ganaría cierta fama. A él le gustaba vestir muy bien y era considerado como todo un caballero, además de que le gustaba practicar la equitación y la esgrima, así que esto le abriría muchas puertas y se movería por distintos círculos sociales, llegando a entablar una buena amistad con el príncipe Luis Francisco de Borbón-Conti. Gracias a esta amistad, Charles empezó a frecuentar las altas esferas, incluso llegó a ser invitado a varios bailes de palacio, donde llegaría a codearse con la nobleza y con la realeza francesa. Un día, el caballero sería invitado a un baile de disfraces celebrado en el Palacio de Versalles, así que no dudó en asistir disfrazado de mujer. Durante aquel baile, el rey Luis XV de Francia no pudo evitar fijarse en aquella dama, la cual parecía tan elegante y femenina, así que no dudó en acercarse a esta y empezó a seducirla. Incluso se dice que se la llevó consigo a una sala más privada, y allí se daría cuenta de que aquella bella dama era un hombre. Luis XV se sorprendería ante aquella confusión, ya que Charles parecía realmente una mujer. Es más, se comportaba como una perfecta dama, así que el monarca no dudó en contratar al caballero como espía,
empezándose a formar parte de una red de espionaje conocida como el secreto del rey. Luis XV mostró mucho interés por el caballero de On, ya que disfrazado de mujer podría acercarse sin problemas a la zarina Isabel I de Rusia. En ese momento acaba de estallar la guerra de los 7 años y el monarca francés quería que Rusia saliese con Francia durante dicho conflicto. Pero el mayor problema que se enfrentaban es que la zarina se negaba a tener trato con la corona francesa y las fronteras rusas se habían cerrado al inicio de dicho conflicto, habiendo un mayor control fronterizo donde no permitían la entrada de hombres al imperio ruso. Tan solo se les permitía cruzar la frontera a las mujeres y a los niños. Así que Luis XV le encargó a Charles el que se hiciese pasar por una mujer y empezase a formar parte del servicio de la zarina como dama de compañía, intentando desde esta posición el ganarse la confianza de Isabel I de Rusia y convencerla de que estableciese una alianza con Francia. Charles pasaría la frontera rusa bajo la identidad de Elia de Beaumont, que sería una noble francesa que sería enviada a la corte lazarina para formar parte de su servicio. Mademoiselle Beaumont pronto se ganaría la confianza de la zarina y empezaría a acompañarla en su día a día. Es más, se convertiría en su lectora, leyendo todas las noches para la gobernante antes de que ésta se fuese a dormir. Charles disfrutaría mucho de su estancia en la corte rusa, ya que a la zarina le gustaba organizar majestuosos bailes donde los asistentes tenían que disfrazarse del sexo contrario. Así que el caballero disfrutaría del travestismo y empezaría a despertar bastantes dudas, ya que bajo la identidad de Elia de Beaumont era considerada como una mujer refinada, atractiva y muy elegante. Pero cuando se mostraba como el caballero de On, era visto como un hombre caballeresco, encantador, atractivo y muy educado. Hay distintas teorías y leyendas sobre el paso de Charles por la corte rusa. Algunos sugieren que realmente fue dama de compañía de la zarina y que gracias a la buena amistad que lograron entablar, consiguió que Isabel I de Rusia firmase una alianza con Francia, aunque esta teoría estaría basada solo en leyendas y en rumores. Otra teoría dice que Charles tan solo cruzó la frontera vestido de mujer, pero que al llegar a la corte rusa se presentó vestido como un hombre ante la zarina, debido a que había sido enviado en nombre de su buen amigo, el príncipe Luis Francisco de Borbón-Conti, como secretario de la embajada francesa, y que gracias a sus encantos naturales consiguió que la zarina aceptase una alianza con Francia. Aunque esta teoría también sugiere que al caballero le gustaba asumir la identidad de Elia de Beaumont durante los bailes de disfraces. Muchos aseguran que cuando Charles se vestía de mujer, realmente parecía una dama. Él era imberbe, sus rasgos y su voz eran muy suaves, su cuerpo era fino y se movía de una manera muy delicada y elegante. En el año 1758, Charles regresó de nuevo a Rusia como secretario de la embajada francesa y pasaría alrededor de 2 años en la corte rusa, logrando durante aquella segunda estancia que se firmase un segundo tratado entre ambas coronas. Es más, él mismo sería el encargado de llevar dicho tratado hasta el Palacio de Versalles y presentarlo personalmente ante el rey Luis XV de Francia. Gracias a sus buenos servicios, el monarca francés recompensó al caballero de On entregándole una cuantiosa pensión y le nombró como capitán de la infantería montada de los dragones. Así que ante esta nueva posición, Charles partiría al frente, participando en las últimas etapas de la Guerra de los 7 años, pero tuvo la mala suerte de acabar siendo herido durante una batalla,
así que fue apartado del servicio militar y se convirtió en secretario del embajador Luigi Manzarini, siendo enviado a la ciudad de Londres para ayudar a redactar el Tratado de París que pondría fin a la Guerra de los 7 años. Una vez firmado el Tratado de París en el año 1763, Charles regresó a Francia, donde sería recompensado con una buena cantidad de dinero y fue nombrado como caballero de la Orden Real y Militar de San Luis. Pese a haberse firmado un tratado de paz, las relaciones entre Francia y Gran Bretaña no eran especialmente buenas, así que el rey Luis XV de Francia quiso contratar de nuevo los servicios del caballero Theon como espía, pero en esta ocasión se trataría de que espiase a los ingleses y así poder recopilar información para idear una invasión a Inglaterra, una misión que sería ultra secreta y de la cual no tenían constancia ni siquiera los ministros franceses. Charles regresó a la ciudad de Londres como sustituto temporal del embajador Manzarini, y gracias a esta nueva posición pudo tener acceso a las altas esferas londinenses. Incluso pudo tener trato cercano con el rey británico Jorge III, llegando a espiar a dicho monarca. Gracias a las amistades que logró entablar con algunos miembros de la corte y con militares británicos, Charles logró sacar mucha información sobre la defensa británica. Incluso trabajó con otros espías franceses que habían sido enviados a Gran Bretaña para inspeccionar las defensas costeras, como por ejemplo el marqués de Lagosière. En el mes de octubre de 1763 llegó a la ciudad de Londres el nuevo embajador francés, el conde de Guercy, así que el caballero Theon volvió a asumir su antiguo cargo como secretario del embajador, pero la relación entre ambos sería un tanto mala. El conde de Guercy y Charles ya habían coincidido durante la Guerra de los 7 años y entre ellos existía un gran odio, debido a que ambos apoyaban distintas facciones francesas. Además, el conde llegaría a humillar públicamente al caballero Theon en reuniones y en distintos actos sociales, ocasionando con esto que la tensión entre ellos aumentase demasiado. La mala relación que existía entre el conde y el caballero era innegable, así que Luis XV pensó que ante tanto odio ambos podrían arruinar los planes secretos que tenían para invadir Gran Bretaña, ya que tanto el embajador como su secretario sabían de la existencia de aquellos planes. Así que ordenó a Charles que regresase a Francia lo antes posible y así poder destruir toda la información que éste poseía. Pero el caballero Theon se negaría en rotundo, porque primero quería ser recompensado por sus servicios. Luis XV se negaría ante las exigencias de Charles y volvería a ordenarle que regresase de inmediato a Francia. Así que ante esta negativa por parte de la corona francesa, el caballero chantajeó tanto al rey como al embajador, asegurándoles que si no era recompensado como era debido, él entregaría toda la información que había recopilado a los ingleses. Luis XV se mostraría desesperado ante aquellos chantajes, así que intentó que el gobierno británico extraditara al caballero Theon, pero como su petición fue rechazada, le encargó al conde de Guercy que recuperase todos aquellos papeles como fuese. Así que dicho conde intentó primero secuestrar a Charles y posteriormente intentó envenenarle. El caballero Theon denunció ante las autoridades británicas aquel intento de secuestro y de envenenamiento por parte de su jefe, el embajador de Francia, mientras que el conde de Guercy demandó a Charles por difamación, así que se inició una serie de juicios para esclarecer lo ocurrido.
Finalmente, el caballero Deón perdió aquellos juicios porque no tenía pruebas ni testigos, así que acabó siendo tachado de delincuente. Pese a que Charles gozó con la simpatía del pueblo inglés que había seguido su batalla judicial desde cerca, él prefirió desaparecer por un tiempo. Se dice que volvió a vestir de mujer para pasar desapercibido y se refugió en la casa de un amigo suyo. En un principio, la figura del caballero Deón cayó en desgracia y no tenía muchos recursos económicos, así que el rey Luis XV decidió concederle una pensión para comprar así su silencio. Poco a poco, Charles empezó a despertar un gran interés entre el pueblo británico, ya que el hecho de que vistiese de mujer y se comportase como una auténtica dama llamaría mucho la atención de todo aquel que le reconocía. Así que esto sería aprovechado rápidamente por la corona francesa, acusando al caballero de estar loco o de intentar llamar la atención con su nueva identidad femenina, intentando así desacreditarle por si se iba la lengua sobre los planes secretos de la corona francesa. La fama del caballero empezó a aumentar en Gran Bretaña y empezó a ser un personaje bastante popular, ya que él aseguraba que realmente había nacido como una mujer y que no estaba loco. Así que el rey Luis XV ordenó a varios diplomáticos franceses para que se entrevistasen con el caballero, para ver si estos podían averiguar si realmente se trataba de un hombre o de una mujer. Uno de aquellos elegidos fue nada más y nada menos que el famoso aventurero y diplomático Giacomo Casanova. Este tuvo varios encuentros privados con Charles y realmente estaba convencido de que el caballero era una mujer. Luis XV no creía para nada que Charles fuese realmente una mujer, así que ordenó que el caballero fuese examinado por varios médicos que serían escogidos por el propio monarca y así poder desacreditarle. Pero el caballero se negaría en rotundo a ser examinado por aquellos médicos. Para entonces ya existía un gran revuelo sobre la verdadera identidad de aquel caballero. Incluso se llegaron a hacer cuantiosas apuestas sobre su sexo y se extendieron numerosos rumores sobre su orientación sexual. Algunos creían que él era homosexual, otros en cambio aseguraban que era bisexual, pero realmente no se sabe qué orientación sexual tenía Charles, ya que jamás se le conoció ninguna aventura amorosa ni se le relacionó con nadie, así que muchos piensan que tal vez fuese asexual. En el año 1774 falleció el rey Luis XV de Francia, así que el caballero Deón solicitó el poder regresar a tierras francesas. El nuevo monarca, Luis XVI, mostró mucho interés por la figura de Charles y estudió su caso. Incluso envió a más diplomáticos a Gran Bretaña para asegurarse de que no fuese un gran engaño por parte de dicho caballero. Tras 14 meses de negociaciones con la corona francesa, finalmente Charles pudo regresar a Francia y se le permitió el poder vivir como una dama, permitiéndole el usar el nombre de Mademoiselle Beaumont, vestir con prendas femeninas y ser tratado como una mujer. Su llegada a Francia causó una gran expectación. Incluso será invitada a visitar la corte francesa para conocer a los nuevos reyes Luis XVI y María Antonieta. Así que para aquella ocasión, Mademoiselle Beaumont sería vestida por la famosa modista de la corte, Rose Bertin. Su estancia en Francia sería tranquila, aunque Charles no se mostraría del todo a gusto, debido a que tenía que vestirse siempre obligatoriamente de mujer y tenía prohibido usar prendas masculinas. Pero se sabe que a él le gustaba trasvestirse y vestirse de ambos sexos cuando se le antojase, así que sentiría una gran falta de libertad.
En el año 1779, Charles quiso participar en la guerra de la independencia de los Estados Unidos y para ello se mostró en público con su uniforme de capitán de los dragones, así que acabaría siendo detenido y exiliado temporalmente en su población natal, donde se ocuparía personalmente de cuidar las tierras y las propiedades de su familia. 4 años después se le permitió el poder regresar a la ciudad de París, pero Charles no se sentiría cómodo en dicho lugar, así que decidió regresar a la ciudad de Londres en el año 1785, donde se alquilaría su propio apartamento. Al abandonar Francia, dejó de percibir la pensión que recibía por parte de la corona francesa, así que no podía costearse el alquiler de su apartamento. Por esta razón, Charles intentó ganarse la vida con las rentas de sus tierras y como escritor, debido a que a lo largo de su vida escribió distintos libros sobre sus vivencias, pero no tendría mucho éxito como escritor. Así que como era un gran aficionado a la esgrima, empezó a ganarse la vida haciendo combates de esgrima mientras vestía como una mujer. Charles empezó a ganarse de nuevo una gran fama como esgrimista y empezó a tener mucho público, ya que todo el mundo quería verle combatir mientras vestía con prendas femeninas, las cuales eran más incómodas y pesadas para la esgrima. Incluso se celebró un importante combate en el año 1787, donde se quería enfrentar contra el caballero de St. George, que era un prestigioso violinista y campeón de esgrima. Durante dicho combate, Charles logró ganar hasta 7 veces a su oponente, pese a estar vestido como una mujer, ganándose así una gran reputación como esgrimista. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa, un acontecimiento que el caballero de On siguió desde Gran Bretaña, pero en el año 1792 se mostraría interesado en coger su espada y partir hacia tierras francesas para formar parte del ejército, solicitando así el poder regresar a Francia, pero su petición acabaría siendo rechazada por la Asamblea Nacional. El estallido de la Revolución Francesa empujó a Charles a la más absoluta pobreza y llegaría a estar muy endeudado, debido a que le confiscaron todas las tierras y posesiones que tenía en Francia. Ante esta situación, él vendería muchos de sus objetos personales, sus elaborados vestidos, sus joyas y su extensa biblioteca, ya que siempre había sido un gran aficionado a la literatura. También seguiría participando en combates de esgrima, pese a tener ya una edad avanzada y sufrir cierto sobrepeso. Pero pronto dejó de ser una novedad y la gente ya no acudía tanto a verlo combatir. Un día, durante uno de aquellos combates de esgrima, él resultó herido en el brazo derecho por el florete de su oponente, llegando a tener una herida de 10 centímetros que le impedía mover el brazo con normalidad. Charles quedaría condenado a la más absoluta pobreza, al no poder seguir ganándose la vida como esgrimista, pero tuvo la suerte de ser acogido por una viuda francesa llamada Mary Cole, que se apiadaría de él y la acogería en su casa. Charles empezó a convivir con aquella viuda, la cual tampoco tenía mucho dinero, y enseguida contrajeron grandes deudas, así que ambos fueron condenados a pasar 5 meses en la cárcel. Tras salir de prisión, el caballero de On recibió la oferta de escribir su autobiografía, pero aquel proyecto no se llegaría a realizar debido a que sufrió un accidente cerebrovascular y sufrió una importante caída que le dejaría incapacitado. Durante sus 2 últimos años de vida, su mala salud y sus secuelas físicas irían a más, así que acabaría postrado en una cama y viviría en la más absoluta miseria, falleciendo finalmente el 21 de mayo de 1810 a los 81 años de edad en la ciudad de Londres.
Nada más morir, su cuerpo sería examinado y sometido a una autopsia para esclarecer su sexo, así que sería examinado por varios médicos y estudiantes de medicina que aseguraron que aquella aparente anciana era realmente un hombre. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Iglesia Vieja de San Pancras, en Londres, en Inglaterra. Charles fue un personaje bastante interesante que llegó a tener una vida plagada de anécdotas y de intensas vivencias. Hay muchas teorías sobre su propia forma de ser. Algunos sugieren que realmente era un hombre que se sentía mujer, por eso le gustaba disfrazarse y comportarse como una dama en un principio, para después vivir durante muchos años como una mujer. Otros, en cambio, creen que solamente fue un hombre que disfrutaba travestiéndose, pero que el hecho de que después viviese como una mujer solo sería para sobrevivir, siendo solo una estrategia para salvarse de la ira de la corona francesa y para ganarse la vida. Otra teoría es que el caballero Deón pudo ser una persona de género fluido, ya que, por ejemplo, cuando consiguió ser reconocido como mujer por la corona francesa, él no se mostró satisfecho con vestirse y ser tratado como una mujer, teniendo la necesidad de vestirse de vez en cuando como un hombre y partir a la guerra. Fuese como fuese, está claro que Charles fue un gran misterio en su época y lo sigue siendo a día de hoy, siendo un hombre o mujer que rompió con muchos moldes en su tiempo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del caballero Deón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Raúl Sixto Arévalo, Aelfi Carcini, Core 890, Aru Pérez, Mare y Niki Valencia. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Joseph Alterni. Y con esto me despido. Hasta la próxima.